Juan ha pasado toda su vida pagando deudas con su madre debido a las inversiones irracionales y el juego de su padre. Sean ha pasado toda su vida tratando de complacer a su familia adinerada, solo para ser ridiculizado por los errores más pequeños, lo que le provoca ataques de pánico y fobia social. Una inesperada serie de actos de bondad llevó a estos dos a encontrarse. ¿Resolverán sus problemas juntos? ¿O tal vez no necesitan soluciones, sino simplemente el uno al otro? La mañana, en una bulliciosa metrópolis de Corea del Sur. Un espectáculo para contemplar. Imagínate esto. Una sinfonía de bocinas de coches sonando, los viajeros apresurándose con urgencia, y el dulce aroma del smog llenando el aire. La gente se sumerge en el caótico mundo del trabajo, como si participaran en una competencia de estrés y plazos. El Palacio Dorado alberga a muchas personas adineradas del extranjero, incluidos CEOs de asuntos exteriores, ejecutivos importantes y trabajadores de conocidas artes y oficios. El edificio de apartamentos se alza alto, su altura alcanzando el cielo como si compitiera por ser el más alto de la ciudad. Se erige como un recordatorio de que su atractivo está reservado para quienes pueden permitirse disfrutar de su esplendor. Cuando los llaman para entregar allí, un escalofrío recorre sus espinas dorsales. ¿Por qué? La razón es simple. Ese es el inmenso amor del cliente. Probablemente pienses que no es gran cosa, pero en la era del capitalismo, el dinero tiene una gran influencia. Amén. Sus motivos para dar grandes propinas son un poco confusos. ¿Podría ser un deseo de presumir? ¿O están mostrando verdadera gratitud por el arduo trabajo de los empleados? De cualquier manera, los repartidores no pueden evitar exclamar, ¡Aleluya! Para las personas que vienen a hacer su trabajo, la recompensa e incentivo máximo es el amor. Por supuesto, esa también es la razón por la que Juan llegó a este lugar. Un mes antes, en un lugar de trabajo mundano, había un hombre vestido con una camisa blanca de manga larga, abotonada, un delantal negro opaco y pantalones grises apagados. Juan es un hombre atractivo entre el mar de gente. Conoce a RMC. Su cabello castaño claro enmarca su rostro con gracia. Sus ojos marrones prácticamente actúan como imanes que atraen naturalmente a las personas, y su estatura alta lo pone en el centro de atención. Por eso mismo fue despedido de su trabajo. Juan estaba preparado para una discusión mundana sobre productividad o cifras de ventas. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la conversación había tomado un giro inesperado. El resto del personal masculino expresó a los superiores que ya no querían trabajar con él. Otros empleados a tiempo parcial comenzaron a pelearse entre ellos por su culpa. Las peleas de pareja y disputas internas eran tan comunes como los atascos de papel en la impresora de la oficina. El lugar de trabajo se convirtió en un campo de batalla de corazones rotos y conflictos sin resolver, con Juan de alguna manera atrapado en medio de todo. No es de extrañar que su jefe estuviera menos que encantado. Su superior explicó que Juan atraía a más clientes, lo cual la empresa agradece. Ajá, claro que sí. Pero eso no le salvó de ser despedido. Todo esto es injusto para Juan. ¿Pero luchó? ¿Protestó contra esta injusticia? Desafortunadamente, simplemente aceptó la derrota. Su postura, antes confiada y erguida, ahora parecía cargada como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. El protagonista es tan guapo que lo despidieron de su trabajo. Estos tipos más les vale dormir con un ojo abierto. Con esto, Juan se quedó desahogándose en la parte trasera de su lugar de trabajo, entre cajas y espacios vacíos. Se sentó junto a ella en el suelo, bebiendo una lata de refresco, y le contó cómo lo despidieron. Esta mujer, igual de alta y hermosa, estaba justamente enfadada y aplastó la lata con sus propias manos. Igual, chica, pero mira esa fuerza. Juan le asegura que está bien y que no es la primera vez que le pasa. Estaba más preocupado por conseguir otro trabajo bien pagado ya. No puede hacer mucho trabajo físico duro, porque tiene una lesión en el hombro que no sanó bien. Juan no podía evitar preguntarse por qué todo parecía desmoronarse, porque las piezas de su vida no encajaban como esperaba. Fue un momento de profunda vulnerabilidad, mientras sus hombros se caían y su rostro se enterraba en sus propias manos. Su amiga escuchaba atentamente, con la mirada llena de compasión, comprendiendo el peso de sus decepciones. Una idea brillante apareció en medio de esta atmósfera pesada. Con confianza, ella propuso que Juan se uniera al negocio de su tía como repartidor de pizzas. Explica que su tía tiene un café, que también funciona como pizzería. Su negocio es tan exitoso que están escasos de personal, especialmente de repartidores de pizza.
El trabajo suena demasiado bueno para ser verdad, y es porque lo es. Su amigo explica que su tía contrata exclusivamente a personas extremadamente atractivas. Por eso las ventas en la tienda son tan buenas. Ella cree firmemente que Juan posee la combinación perfecta de encanto, carisma y atractivo físico para pasar la entrevista y dejar una impresión duradera en los clientes. Le susurró un pequeño secreto para tentarlo aún más. Si alguna vez tiene que entregar en un lugar llamado el Palacio de Oro, puede esperar una propina brillante a cambio. Ellos se dedican a repartir amor. También ayuda a que la tienda esté cerca del Palacio de Oro. Incluso le da una esperanza, y dice que ella también dejará su trabajo actual y trabajará en la tienda de su tía. Damas y caballeros, lo conseguimos. Juan está girando de emoción. Su naturaleza usualmente calmada y serena de repente se encendió de pura alegría. Era como si 1000 luciérnagas hubieran tomado residencia en su mirada, su luz radiante iluminando su rostro con un brillo inconfundible. Bueno, ese día, Juan fue a la entrevista. La entrevista, que se suponía sería un proceso agotador de preguntas profundas y escrutinio intenso, resultó ser nada menos que un milagroso destello. En un abrir y cerrar de ojos, terminó. Duró solo un segundo, y fue seguida de un solo empieza mañana. ¡Guau! Bebé, eso es lo que hemos estado esperando. Los vientos del cambio finalmente soplaban a favor de Juan. Después de soportar una serie de desgracias y contratiempos, la marea parecía cambiar a su favor. La vida había tomado un giro inesperadamente agradable. Juan navegó durante todo un mes sin obstáculos significativos en su nuevo trabajo. En este día en particular, sus esfuerzos fueron recompensados generosamente con una lluvia de propinas de clientes agradecidos. ¿En qué las gastaría? Un teléfono nuevo, zapatos nuevos, buena comida. Sin embargo, el espíritu optimista de Juan estaba basado en una mentalidad realista. En lugar de derrochar en gratificación inmediata, tenía un plan más responsable en mente. Se recordó a sí mismo pagar algunas deudas. Es tan responsable. Pero espera, ¿a dónde va esto? Esto parece una trama familiar de BL. Justo cuando decidió qué debería hacer con ese dinero extra, animándose para una buena comida hoy, un mensaje de su mamá interrumpió sus pensamientos. El tono de su texto parecía teñido de preocupación, captando instantáneamente la atención de Juan. Preocupado pero curioso, desbloqueó rápidamente su teléfono para leer todos sus mensajes, ansioso por atender cualquier problema que pudiera haber. Ella parece muy preocupada, porque él no contesta su teléfono. Incluso está considerando visitarlo por si está trabajando demasiado. Sin embargo, lo que Do-Wan recibió de su cadena de mensajes fue una disculpa. Do-Wan no pudo evitar sentir un punzón de emoción tirando de sus sentimientos. La preocupación y el miedo se filtraban en cada texto, resonando con él. Decidió llamarla esa noche para aliviar sus preocupaciones. Esto podría calmarlas. Con un toque de duda, Do-Wan sube a su confiable scooter, su mente girando con pensamientos y emociones. Sin embargo, con una respiración profunda, arranca el motor y emprende otra etapa de trabajo. Oh, ¿quién es este tipo? Justo cuando Do-Wan se va a continuar su trabajo, otro hombre ocupa su lugar en el estacionamiento con su coche negro. Parece estar en una acalorada discusión con alguien por teléfono. Estacionó su coche, pero no usen el teléfono mientras conducen, chicos. Pensé que Do-Wan estaba pálido. Este hombre está aún más pálido. Su tez más pálida parecía drenar todo el color de su rostro, acentuada por bolsas marcadas bajo los ojos, que hablaban de noches, sin dormir, y cargas llevadas. El aire a su alrededor estaba cargado con una sensación de... Melancolía suena como un vampiro triste. Bueno, él no lo es, pero eso sería genial. Un contraste bastante marcado en la atmósfera comparado con Juan. El conductor aquí es llamado hermano menor por la persona al otro lado del teléfono, así que eso significa que ese es su hermano mayor. Las palabras, cualquiera puede fingir estar enfermo. ¿Y no te da vergüenza? Le están ladrando para socavar sus ataques de pánico, depresión y agotamiento. ¿No te saca de quicio? No seas como este tipo. Este no es un tema ligero. No sabemos por lo que están pasando los demás, así que es mejor educarse, escuchar y mostrar empatía. El conductor estaba comprensiblemente enfadado. Incapaz de soportar más las quejas de su hermano, el conductor terminó abruptamente la llamada. El nombre de Kang So-jin apareció en la pantalla del teléfono del conductor, mostrando la identificación de la llamada. Ignorando todos los intentos posteriores, está tan enfadado que prácticamente lanza su teléfono contra la parte trasera de su coche. En ese momento, el mundo del conductor parecía desprovisto de esperanza. Ensombrecido por las cargas que llevaba,
y las relaciones tensas que profundizaban aún más su frustración. Mientras lanzaba su mirada cansada por la ventana del coche, todo lo que veía era un mundo sombrío e indiferente. Me preguntó quién será este tipo. Al terminar el día y cerrar las puertas de la pizzería, Wu-Wan se unió a sus emocionados compañeros de trabajo para el viaje de regreso a casa. Caminaron juntos, sus pasos cansados, resonando en las calles, tenuemente iluminadas. Con cada paso, el peso del mundo parecía posarse sobre los hombros de Wu-Wan, arrastrándolo más profundo en el abismo de su propia desolación. La desolación se hizo más evidente cuando siguió su propio camino a casa, mientras sus compañeros le despedían con la mano. Wu-Wan recordó abruptamente su deber olvidado de llamar a su madre. Se detuvo en medio de la calle, justo bajo una farola. Estaba solo, así que no le importó hablar en voz alta, mientras saludaba a su madre por teléfono. Al principio fue lo habitual. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Pero no se quedó así. El dinero fue finalmente el destino final de esta llamada. El peso de la deuda colgaba pesadamente en sus corazones, proyectando una sombra sobre sus vidas. Era una presencia constante, un invitado no deseado que invadía sus pensamientos y conversaciones. Él le aseguró que asumiría la carga de la deuda, pero eso no calmó su mente preocupada. Podía oírla llorar al otro lado del teléfono. Con una voz suave, llena de preocupación y optimismo, Wu-Wan le aseguró a su madre que su mayor contribución a su meta era enfocarse en mejorar. Después de pagar las deudas y de que ella se recupere, promete que harán todas las cosas que siempre quisieron y vivirán sus vidas como quieran. A pesar del pesimismo persistente de su madre, el optimismo inquebrantable de Wu-Wan era un soplo de aire fresco en sus conversaciones. Era como una explosión de energía, inyectando una sensación de positividad en el ambiente. Te apoyamos, Wu-Wan. Mientras tanto, alguien estaba experimentando algo completamente opuesto a Wu-Wan en las profundidades de su sueño, en su propio dormitorio. El hombre con unas ojeras profundas, que parecen no tener esperanza de desaparecer, se encuentra atrapado en las garras de una crisis de ansiedad dentro del reino de sus sueños. Se enfrenta a una escena de pesadilla, rostros distorsionados con risas desagradables hacia él, sus miradas burlonas perforando su alma. Ve los rostros de su propia familia, y el peso de la desaprobación de ellos lo aplasta, sofocando su espíritu. Susurros como serpientes venenosas se deslizan por el aire, rodeándolo con sus palabras hirientes. Los ecos de la burla se filtran en su conciencia, amplificando sus sentimientos de aislamiento y desesperación. Cientos, si no miles, de ojos lo miraban mientras los susurros aumentaban, ensordeciendo y ahogando todo sentido de consuelo que le quedaba. No pudo evitar despertarse de esta horrible pesadilla. Gotas de sudor frío salpican su frente. Su pecho se eleva con cada respiración dificultosa. Los restos del pánico aún en el aire. Se obliga a sentarse y mira a la nada durante mucho tiempo. Toma un momento para recomponerse, encontrando consuelo. Se encuentra a sí mismo en el presente. Finalmente, intenta volver a dormir mientras yace, de nuevo en su cama, su cuerpo acunado por la suavidad del colchón. Cierra sus ojos con la esperanza de que su mente, cansada de tanto pensar, encuentre descanso. Que duermas bien. Has pasado por mucho hoy. Ya es. Al día siguiente, Wu-Wan está en medio de la entrega de pizzas. Y adivina, ¿qué? ¿Va al Palacio de Oro? Vamos, a conseguir esas propinas. Sus compañeros de trabajo ya lo animaban. Wu-Wan no. Ve la emoción, ya que estaba acostumbrado a que le dieran propina. No está seguro de cuán extravagantes serían las propinas de la gente allí, comparado con sus viajes habituales. Mientras expresaba esto, sus compañeros de trabajo le recordaron que se quitara el casco tan pronto como bajara de la moto. Es cierto, deja que vean tu cara, y así se fue. Bueno, no es un viaje tan largo. El lugar está cerca de su tienda y no se puede perder. Anidado en medio de la jungla de concreto, hay un apartamento de lujo que destacaría. Él tenía una sola calle de pizza para el edificio B, unidad 3501. Pensó que sería la primera vez que entregaría. En el último piso. ¿Por qué se siente nervioso de repente? ¿Qué espera de esta interacción? La cabeza de RMC estaba actualmente vacía. Su enfoque principal era entregar la pizza, aunque olvidó algo. Juan, tu casco. Él
Hombre que luchó para dormir anoche. Fue molestado por el ensordecedor timbre de la puerta. Ahora parece un vampiro. El timbre sonaba, sin cesar, como si tuviera una vendetta contra el pobre tipo que intentaba conseguir un poco de sueño necesario. Con cada campanada parecía burlarse de él, provocándolo, incitándolo a saltar de la cama y obligarse a abrir la puerta ya. Cuando el hombre, vampiro humano, abrió la puerta, sus ojos somnolientos se abrieron sorprendidos. Frente a él estaba un repartidor de pizza. La vista inconfundible de nuestro repartidor, con su casco puesto, sorprendido por un encuentro repentino con el hombre, vampiro en la puerta, se quedó allí sonrojado, como un escolar con un enamoramiento. A través de señales evidentes de cansancio, estaban grabadas en el rostro de este cliente. También memorizó sus rasgos. Su cabello negro despeinado añade un toque encantador a su apariencia, dándole un aire casual. Su expresión cansada puede no mostrar un aura amigable, pero no disminuye su atractivo inherente. Mientras tanto, desde el punto de vista del cliente, el hombre que apenas había dormido estaba muy confundido por lo que veía. Preguntó quién era el repartidor. No parecía notar que este repartidor estaba un poco nervioso e incluso tenía sudor frío frente a él. Juan simplemente respondió, «Estoy aquí para entregar su pizza». El vampiro humano, sin sueño, estaba desconcertado. No durmió anoche, no se despertó esta mañana por su cuenta, y no recuerda haber pedido pizza. Una posibilidad apareció en su mente, tan pronto como se dio cuenta de esto. Se enterró la cara en las manos, se frotó la cara bruscamente por frustración, y gimió. Maldijo el nombre de alguien más en voz baja. El hombre vampiro humano finalmente le pregunta a Juan si la pizza ya estaba pagada, y Juan responde que sí. Entonces, el hombre vampiro con ojeras de años le pidió cortésmente al repartidor que le entregara la caja, le agradeció por su trabajo y cerró la puerta. Nuestro pobre repartidor de pizza, con todo el alboroto y la anticipación sobre la legendaria cultura de propinas en este apartamento, se encontró en una situación desconcertante. Juan no pudo evitar preguntarse si había entrado en el apartamento equivocado, donde la esquiva hada de las propinas había tomado unas vacaciones no planificadas. Atrapado en la emoción, Juan olvidó la regla cardinal para ganar propinas, revelar su encantadora cara. Apenas se quitó el casco también. Juan, por favor, estamos llorando. Mientras tanto, dentro del apartamento, el vampiro humano sabe inmediatamente quién pidió la pizza para él. Incluso maldijo su nombre antes. Un amigo, pero no ahora. Lo llamó de inmediato. Así que Jan Yuhan es de baja estatura comparado con su amigo. Su cabello negro azabache contrasta marcadamente con su personalidad vibrante. Tan pronto como Yuhan contestó la llamada, él fue recibido inmediatamente con maldiciones de un hombre furioso y privado de sueño. Yuhan no parece muy afectado por esto, y le encanta ese entusiasmo. Él estaba en su coche y lo llevaban hacia la casa del vampiro humano en ese momento, explicando cómo quería almorzar juntos. Por supuesto, Yuhan fue recibido con más quejas del vampiro humano, que acababa de entregar pizza en su casa, sin avisar. Aún así, Yuhan cambió la conversación y preguntó por la familia de su amigo. El dueño del apartamento se dejó caer en el sofá al escuchar esto. Su familia lo está llamando para que regrese a la empresa y trabaje de nuevo. Tristemente, sabe que a su familia no le importa en absoluto, ignorando sus visitas al hospital y sus episodios depresivos. La relación del vampiro insomne con su padre es realmente difícil. Su padre es muy estricto y siempre se enoja con él, incluso por errores menores. A menudo lo castigan físicamente y le gritan, haciéndolo sentir mal por dentro. Su hermano mayor, Kujin, está más interesado en impresionar a sus padres que en preocuparse por él como hermano menor. Kujin no entiende ni le importa los problemas de salud mental de su hermano. Cree que es débil y pone excusas para evitar el trabajo. Esto causa muchos problemas y peleas entre ellos. Todos en la familia de este hombre, insomne, ignoran o niegan que él vaya al hospital para tratamiento. Actúan como si nunca hubiera pasado y no quieren admitir que necesita ayuda y apoyo. En un día completamente diferente, Bubun ya fue llamado de vuelta al mismo apartamento con el mismo hombre al que entregó la última vez. Es gracioso cómo no recuerda la propina que no le dieron, pero sí recuerda lo preocupado que estaba por él. Dios mío, Woo-won, se te nota el interés. Al mismo tiempo, mira quién está en dicho apartamento.
Yuhan. Si tuviera una moneda por cada vez que se entrega una pizza en el apartamento de este pobre vampiro, y Yuhan está involucrado, tendría 2 monedas, que no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces. Y gracias a Yuhan, porque cuando sonó el timbre, él llamó al humano. Finalmente supimos su nombre. Aleluya. Kang Yoon. Yoon no puede escapar de las travesuras de su familia y amigos. Yoon maldice el nombre de Jan en voz baja por enésima vez. Solo quiere dormir un poco. Yoon se levanta de mala gana y camina hacia la puerta principal. Abrió la puerta y no estaba preparado en absoluto para la vista que iba a ver, ya que los ojos de Yoon se encontraron con los de Woo justo afuera de la puerta de su apartamento. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el control remoto universal. El tiempo se detuvo. Incluso las moscas más persistentes se congelaron en el aire, cautivadas por el momento. Desde el punto de vista de un observador, era evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo. El aire parecía chispear con una carga eléctrica, mientras sus miradas se entrelazaban. 1 millón de pensamientos y preguntas pasaban por la cabeza de Jun, pero una pregunta persistía. Este tipo, ¿por qué está este tipo aquí? Retrocedamos el reloj 2 semanas y entremos en el reino de la anticipación antes de que una sola pizza llegara a la puerta de Jun. Tenía un día perfectamente planeado. Jun, decidido a enfrentar sus miedos de frente, decidió conscientemente salir de su zona de confort. Con un corazón lleno de optimismo, planeó dar un paseo sin depender de su coche, permitiéndose enfrentar gradualmente sus temores, de intentar interactuar con la gente y convencerse de que nadie quería hacerle daño. Sin embargo, lo que realmente quería hacerle daño era el clima. Los cielos decidieron añadir un toque de ironía a sus planes, sin advertencia ni consideración por sus intenciones. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, como burlándose de su preparación y desafiando su determinación. Estaba parado bajo una parada de autobús, completamente solo, empapado y sintiéndose derrotado. Se preguntó por qué no había ido en su coche. Volver a casa después de su paseo habría sido más fácil. Sus dedos comenzaron a enfriarse, enviando escalofríos por su espalda. Las gotas heladas resbalaban por sus manos, penetrando su piel y dejando una sensación escalofriante, mientras Yoon permanecía allí, aislado y solo. El sonido de la lluvia lo envolvía, ahogando todo otro ruido. Cada gota que chocaba contra el pavimento parecía un eco resonante en su mente, amplificando el caos que ya rugía dentro de él. Recordó el aura alrededor de su familia y cómo su sola presencia evocaba una sensación familiar de nerviosismo, las miradas de sus indiferentes compañeros de trabajo y los ojos burlones de completos desconocidos. El recuerdo del puño de su padre golpeando su cuerpo se mezclaba con el sabor del miedo. La voz de su padre, llena de ira y desprecio, se unía al conjunto disonante en sus pensamientos. Los amargos recuerdos de sus compañeros de trabajo y extraños, hablando despectivamente de él, resurgían con una intensidad no deseada. Los ecos de sus palabras hirientes reverberaban en su mente, cada sílaba cortando su ya frágil autoestima. El sonido de cada gota de lluvia solo intensificaba su miseria y sus pensamientos obsesivos. Para Sin, esto se sentía como cualquier otro día. Disculpa. En medio de los pensamientos desolados de Sin, una suave interrupción llegó en 2 simples palabras. Sorprendido, dirigió su atención a un amable desconocido que había notado que no tenía paraguas. Un destello de esperanza se encendió en el cansado corazón de Sin mientras escuchaba la oferta del desconocido. Con genuina preocupación en el rostro, el desconocido extendió su paraguas de repuesto hacia Sen, explicando que en su lugar de trabajo, al lado había muchos paraguas de sobra. Fue un pequeño acto de bondad, pero significó el mundo para Sin. El peso de la lluvia y la carga de sus recuerdos negativos se levantaron momentáneamente al darse cuenta de que aún existían almas compasivas en el mundo. Sen sintió que era la primera vez que no tenía miedo de otra persona. Normalmente, evitaba el contacto visual con la mayoría de las personas que encontraba. Ya estaba acostumbrado a que la gente mostrara decepción y alguna forma de disgusto en sus rostros al verlo, pero de alguna manera, este hombre frente a él era simplemente diferente. Mientras Sin echaba un vistazo a el apuesto hombre que estaba frente a él, un rubor pintó sus mejillas y su corazón se saltó un latido en un ritmo encantador. En ese momento fugaz, el tiempo pareció detenerse y el mundo a su alrededor cambió ligeramente. No estoy llorando, eres tú. Finalmente, un rayo de sol legítimo para nuestro chico. La timidez de Siowan lo envolvía como una manta acogedora,
pero no podía ocultar la sensación ardiente del rubor extendiéndose por su rostro. Mientras aceptaba tímidamente el paraguas ofrecido, intentó proteger sus mejillas sonrojadas, enterrando su rostro en el confort de su sudadera con capucha. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar robar miradas al apuesto desconocido que había venido a su rescate. Una sonrisa cálida y genuina adornaba el rostro del desconocido, derritiendo instantáneamente la aprensión de Seo-won. La bondad reflejada en sus ojos se sentía como un faro de tranquilidad que aseguraba que todo estaba bien y que esos malos recuerdos no lo atacarían hoy. No hoy. Ahora, de vuelta a la realidad, Seo-won estaba en su puerta, cara a cara, con el repartidor de pizza. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, una ola de emociones lo invadió, haciendo que su rubor resurgiera con una intensidad renovada. Chico, habla. No te ahogues ahora. No delante de Woojin. Estaba envuelto en un torbellino de pensamientos y preguntas, cada uno pidiendo una respuesta. ¿Por qué estaba este indivíduo intrigante frente a él? ¿Qué tenía ese encuentro casual que se sentía tan significativo? Una vez más, en medio de los sobrepensamientos de Seo-won, Woojin logró devolverlo a la realidad. Preguntó si algo estaba mal, lo que impulsó a Siwon a responder con una cadena de palabras que no fueron solo gracias. Las mejillas de Seo-won se sonrojaron aún más, su mente alejándose del bucle infinito de pensamientos. Con una sonrisa tímida, aseguró a Woojin que todo estaba bien, tomando la pizza y el litro de refresco de las manos de Woojin. Mira este desastre sonrojado de hombre. Mientras Seo-won sostenía la pizza y el refresco en sus manos, no pudo evitar notar un detalle sutil sobre el trabajo de Woojin. Basado en la situación en la que estaban, no esperaba que este apuesto desconocido, que claramente había capturado dirigió su atención al repartidor de la pizzería cercana. En ese momento, una punzada de curiosidad se mezcló con la anticipación palpitante en el corazón de Sean. Sin embargo, desde la perspectiva de Yuan, parecía que Sean lo miraba fijamente sin expresión. El repartidor de pizza no estaba muy seguro de cómo reaccionar. Yuan fue paciente con él. Estaba haciendo lo mejor que podía. Yuan sacó a Sean de sus pensamientos, preguntándole por enésima vez ese día si estaba bien, y este último solo le aseguró que estaba bien y le agradeció por su servicio. Y así, Yuan se fue diciéndole que disfrutara su pizza. Sabía que no debía esperar una propina de Sean. Mientras el repartidor de pizza se iba, Sean se sorprendió a sí mismo aún mirando al apuesto hombre. El encuentro le dejó una sensación de asombro, abriéndole un mundo de posibilidades que nunca había anticipado. Sean entró en su apartamento, cerrando la puerta tras de sí, solo para encontrar a Yuan esperándolo ansiosamente en el comedor. Yuan, con su entusiasmo interminable, no pudo evitar señalar lo amable que era por empujar a Sean a salir de su zona de confort y hablar con la gente. Sean, bien consciente de la tendencia de Yuan a tener motivos ocultos, simplemente desestimó su comentario con un gesto. Sabía bien que Yuan tenía un don para encontrar alegría en mandarlo a hacer cosas. Mientras Sean se acomodaba, con el aroma de la pizza recién entregada llenando la habitación, Yuan no pudo evitar notar un cambio en la expresión y el aura general de Sean. Con un brillo travieso en sus ojos, Yuan señaló el cambio obvio, probablemente esperando que Sean le contara todos los detalles de su encuentro. Pero Sean, queriendo mantenerse reservado, decidió guardar sus pensamientos para sí mismo. Después de todo, no quería darle a Yuan la satisfacción de saber cuánto le había afectado esa breve interacción. Yuan, siempre rápido para sacar conclusiones, no pudo evitar hacer una suposición descabellada sobre el repentino cambio de humor de Sean. Con un guiño exagerado y una sonrisa juguetona, Yuan se burló de Sean sobre su tipo en los hombres. Era obvio que a Sean realmente le gustaban los chicos guapos. ¿No es así para todos? Yuan, ahora, estaba absolutamente convencido de que Sean tenía al repartidor de pizza, al que no podía resistirse, burlándose de Sean, y de manera implacable, por no aprovechar la oportunidad de recoger la pizza juntos. Yuan le dio el consejo de dejar propina para que la próxima vez tuvieran la oportunidad de hablar, mientras Yuan explicaba apasionadamente el arte de dejar una impresión duradera. Oh, Sean, sí que dejó una impresión. El tipo con profundas ojeras y que no deja propina. La mente de Sean comenzó a divagar. Yuan es el capitán de este barco. Devolver el paraguas con la propina al repartidor de pizza parecía un plan brillante, pero una nube pesimista se cernía sobre sus pensamientos mientras el monólogo interno de Sean alcanzaba nuevos niveles.
de complejidad y confusión. Yuan no pudo contener su diversión. ¿Crees que Wu Wan lo recordaría? Sean se sienta en su comedor, derrotado por la enorme cantidad de cajas de pizza que tiene sobre la mesa. Su rostro, antes lleno de anticipación, ahora mostraba una expresión enfermiza, como si se hubiera sobredosis del mismo espíritu de la pizza. La idea de dar otro bocado le revolvía el estómago en protesta. La determinación de Sean para conocer a Wu Wan no conocía límites, incluso si eso significaba comer pizza, el desayuno, almuerzo y cena. Con cada pedido esperaba que el destino lo pusiera cara a cara con el repartidor de pizza. Una vez más. Pero, por desgracia, el universo parecía tener un sentido del humor travieso. En lugar de Wu Wan, Sean fue recibido por un ejército de repartidores de pizza del mismo lugar, que estaban tan sorprendidos como él por la excesiva cantidad de pedidos de pizza. Se pregunta si debería ir a la tienda en persona, pero la idea de interactuar con extraños pesa mucho más que su necesidad de conocer al repartidor. En medio de su desesperación inducida por la pizza, la mente de Sean comenzó a divagar, cuestionando por qué estaba haciendo esto en primer lugar. Golpea con el puño la mesa y baja los hombros. Derrotado, el corazón de Sean dio un salto al recordar la calidez genuina que irradiaba el rostro de Wu Wan. La determinación de Sean se fortaleció con el recuerdo de esa sonrisa contagiosa, irradiando desde el rostro de Wu Wan, visto, determinación fortalecida por el recuerdo de esa sonrisa contagiosa. Ya no se trataba de la pizza en sí, sino de la posibilidad de reconectar con alguien que, sin saberlo, había cambiado su mundo. A pesar de que los dioses del gacha no le bendijeron con Wu Wan en las primeras llamadas, quiere intentarlo de nuevo. Mientras tanto, de vuelta a la pizzería, Wu Wan estaba en medio de entregar pizza como de costumbre. Tenía una sola caja de pizza para el edificio B, unidad 3501 del Palacio de Oro. Wu Wan encontró la dirección muy familiar. Sabía que era ese mismo hombre, otra vez por el concurso de miradas del último encuentro. Wu Wan tenía la corazonada de que el cliente tenía algo que decir. Chico listo, Wu Wan. Está preocupado de que el cliente deba estar molesto con él. No. Prometo que así es como suele verse. Justo cuando estaba a punto de irse, una cara familiar se le acercó, una compañera repartidora, que había sido más que útil para encontrar trabajo, la sobrina del dueño del primer capítulo. Ella extendió las manos y le mostró con entusiasmo lo que tenía. Sostenía un puñado de pulseras de macramé meticulosamente hechas, cada una creación única de su talentosa tía. Enfatizó que su tía, la jefa, las hace ahora por diversión. Los colores vibrantes y los patrones intrincados bailaban a la luz, invitando a ser usadas. Wu Wan eligió la cautivadora pulsera de macramé azul. Nudos diminutos, atados meticulosamente, formaban un patrón delicado, pero muy resistente al tirar de ella. Ella dijo que si la conservas hasta que se rompa, eso significa que tu deseo se cumplirá. Al oír esto, Wu Wan no pudo evitar mirar fijamente la pulsera. Mientras la pulsera azul de macramé descansaba cómodamente en la muñeca izquierda de Wu Wan, sus dedos trazaban suavemente los delicados nudos y lazos, disfrutando la sensación táctil. Los tonos vibrantes de azul parecían cobrar vida contra su tez pálida. Su compañera le preguntó qué deseaba. Wu Wan prefirió mantener el motivo en secreto. Está bien, guarda tus secretos. Mientras tanto, en el apartamento de Seo Eun, había un hombre impaciente, sentado solo en su sofá, golpeando los pies contra el suelo. La mesa frente a él se veía muy emocionado pero un poco nervioso por la aparición de Wu Wan. Hoy frente a él, en constante guerra con sus propios pensamientos, se podía ver que no estaba ganando ni perdiendo mientras movía las piernas en un momento y luego se detenía abruptamente. La guerra entre emoción y ansiedad continuaba, y Seo Eun se encontraba atrapado en el fuego cruzado. Allí se preguntaba por qué estaba haciendo esto otra vez. Se dejó caer completamente en el sofá y miró fijamente al techo. Empezaba a preguntarse si estaba destinado a ver a Wu Wan de nuevo. Tal vez no era para él. Revisó la hora y repetía impaciente que Wu Wan debería llegar en cualquier momento. Ding dong. Y como un perro obediente, esperando a su dueño, Seo Eun
Se levantó, caminó hacia la puerta principal y la abrió de golpe. Seo Eun ya había empezado con un salut de ton, corté, antes de Sabequien. Era el repartidor. Una ola de emoción y anticipación lo invadió como una ola gigante de buen ánimo. Y he aquí que estaba Gu Wan, el mismo repartidor de pizza. Felicitaciones. Ganaste. Wu Wan le dio un pequeño asentimiento y le devolvió el saludo. Seo Eun gritaba bingo en su cabeza mientras Wu Wan sacaba la caja de pizza de la espalda de Seo Eun. El dueño del apartamento estaba nervioso. Apretaba el paraguas en su mano, mientras el sudor comenzaba a rodar por su cara. Conquistará sus nervios y tendrá una conversación significativa con Wu Wan. ¿Podrá hacerlo? Amigos, Seo Eun, en un estado de nerviosa emoción, reunió el valor para hacer la pregunta que le quemaba la mente. Le preguntó al repartidor si sabía quién era. Incluso, añadió el detalle de que el chico de la pizza le había prestado un paraguas hace unas semanas. Sí. Wu Wan mostró una expresión pensativa, como tratando de recordar la pieza faltante del rompecabezas de su encuentro pasado. Como si intentara recordar la pieza faltante del rompecabezas de su encuentro pasado. Entonces, como una bombilla parpadeante, finalmente encontrando su brillo, una chispa de reconocimiento iluminó el rostro de Wu Wan. Una sonrisa se extendió por el rostro de Wu Wan y expresó cómo estaba genuinamente aliviado. Mientras el recuerdo de Wu Wun sobre su encuentro previo surgía, Sean comenzó a sonrojarse intensamente. Estaba tan rojo como la última vez, pero a diferencia de aquella ocasión, esta vez pronunció más palabras. Cuando Sean extendió su mano temblorosa, una mezcla de nerviosismo y sinceridad brillaba en sus ojos. El peso del paraguas y la punta parecían insignificantes comparados con el peso de sus palabras, llenas de emociones no expresadas y gratitud. Expresó que había estado luchando para intentar hablar con él al respecto. Wu Wun, sorprendido por la sinceridad de Sean, sintió una oleada de gratitud brotar en su interior. Fue un gesto de amabilidad que tocó el corazón de Wu Wun y le recordó la importancia de los pequeños actos de consideración. Lo recordará. Mientras ambos intercambiaban agradecimientos, Wu Wun siguió su camino alegre y continuó trabajando. Una vez más, Sean se sorprendió a sí mismo, mirando fijamente mientras Wu Wun tenía la espalda vuelta hacia él. ¿Acaso un paraguas se acercó a estos dos? Mientras Wu Wun se sentaba en su scooter, cerca de las puertas del Palacio de Oro, su corazón se llenaba de una mezcla de sorpresa, gratitud y un nuevo entendimiento. Ahora entendía por qué Sean lo había estado mirando. No era ira ni molestia lo que había provocado esas miradas, sino un deseo silencioso de decir algo. De alguna manera, sentado allí y sintiendo el aire, de repente sintió una cálida oleada de realización recorrerlo. Se dio cuenta de que su pequeño acto de amabilidad había tenido un impacto significativo en la vida de Sean. El pensamiento lo llenó de una sensación de plenitud. Verás, hay un hábito que Wu ha desarrollado desde que se vio obligado a dejar algo que realmente le apasionaba, que era la natación. Cada vez que se sentía con mala suerte, hacía deliberadamente un acto de bondad hacia alguien más. Al ver la cara de alguien iluminarse de felicidad en respuesta a sus acciones, inmediatamente olvidaba la sensación de insignificancia y duda. En los rincones silenciosos de su mente, Wu Wun luchaba con una persistente sensación de hipocresía. Cuestionaba la pureza de sus intenciones, preguntándose si sus actos de bondad eran simplemente un medio para buscar validación, o si estaba motivado por un deseo egoísta de escapar del peso abrumador de su propia lucha. Aunque aún le gusta su hábito, este mismo hábito le ayudó a mantenerse firme durante los peores momentos de su vida. Mientras se pone el casco para continuar con su trabajo, recuerda la primera vez que conoció a Sean. No se veía muy bien en ese entonces. Wu Wun se pregunta si estaba enfermo ese día. Desde la perspectiva de Wu Wun, parecía que estaba al borde de las lágrimas. Eventualmente, tuvo que sacudirse sus propios pensamientos. Sabía en general que no era asunto suyo. Sean salió hoy. Fue a ver a su terapeuta. El hospital que entró parecía imponente, abrumador con sus colores apagados, pero dentro de la oficina de su terapeuta, estantes llenos de libros y adornados con fotografías preciadas añadían un toque encantador. De color a la paleta neutral de otro modo. Ella le ofreció una taza de café, y él la aceptó amablemente,
y se sentó en el asiento frente a su terapeuta. La terapeuta estaba más que feliz de tenerlo en su oficina. En realidad estaba más curiosa por el hecho de que Sean lucía notablemente diferente hoy. Parecía que incluso estaba emocionado en la tranquila confines de la oficina del terapeuta. La terapeuta le preguntó sobre su semana. Sean expresó que no puede dormir y que su familia le ha estado presionando. Ella preguntó sobre su sueño últimamente y él compartió cómo aún es mejor que no dormir en absoluto. La terapeuta era buena. Ya, tenía la sensación de que él estaba emocionado por compartir algo. Así que ella, para compartir algo, y entonces ella preguntó qué era. Sean desvió la mirada por un momento, se rascó el cuello y reunió el valor para decir que recientemente conoció a alguien. Se explica que hace unas semanas estaba de camino a casa desde su sesión y estaba lloviendo bastante fuerte. No trajo su coche, así que solo caminó desde la sesión de terapia. Ese día llovía bastante fuerte, así que se refugió. Bueno, ya sabíamos cómo. Fue eso, continuó, diciendo que alguien le había prestado un paraguas. Él intentó ir al mismo lugar, donde se conocieron por primera vez, pero nunca lo volvió a ver. No hace mucho, Coe, y lo encontró por pura casualidad. Como repartidor, él enfatizó que cuando se volvieron a encontrar como cliente y repartidor, él devolvió el paraguas. El terapeuta reconoció sus palabras y tomó un sorbo de su café. Está feliz de haber visto este lado. De Coy, emocionada, miró al pequeño Bean. Con genuina curiosidad, preguntó si las interacciones con el repartidor fueron difíciles para Sin. Con calma, Sean se vio diciendo que su corazón no se aceleró durante la interacción. Él no tuvo miedo de interactuar con el repartidor mientras sostenía y miraba la taza frente a él. Se expresó que hacía tiempo que quería conocer a una persona. El terapeuta estaba contenta de escuchar eso. Sonrió y sugirió que intentara acercarse más al repartidor. Sin se sorprendió de que esa fuera la sugerencia. El terapeuta aclaró e incluso añadió que está haciendo mucho progreso a pesar de la ansiedad de hablar con otras personas. Ella enfatizó cómo su interacción con el repartidor ayudaría con su tratamiento. Esas últimas palabras de su terapeuta quedarán marcadas en la mente de Cohen. Un paso a la vez. El progreso es progreso después de todo. En medio de todo eso, Juan estaba en medio de hacer su trabajo. El clima estaba agradable. El sol brillaba frente a él. Detuvo su scooter frente al Palacio de Oro. El Palacio de Oro es donde es originario el infame hombre del paraguas. Saber este dato lo hace preocuparse sobre por qué está pidiendo mucha pizza de allí. Sin embargo, lo sacude, ¿no? Quiere meterse en los asuntos de otras personas. Juan arranca su scooter y conduce bastante rápido hacia su siguiente destino. A su derecha había una rampa donde se encontraban muchos espacios de estacionamiento. Un coche tocó la bocina ruidosamente desde la rampa, instando a Juan a moverse. Su corazón se hundió al darse cuenta de que había tardado demasiado en reaccionar. Juan Sin acababa de terminar de hablar con su terapeuta. Él conducía su coche negro de regreso a casa. Las palabras de su terapeuta aún estaban en su cabeza mientras Cohen avanzaba por la carretera en su elegante coche negro. Una escena curiosa llamó su atención. Allí, en medio del bullicio de la calle, estaba una figura animada junto a un coche azul vibrante. Su voz resonaba en el aire, llena de pasión ardiente. En el suelo yacía un scooter volcado. Su conductor, encorvado, sosteniendo su brazo izquierdo, herido. Sin no pudo evitar reducir la velocidad. Su curiosidad aumentó. El conductor, en el suelo, parecía familiar, y entonces las piezas del rompecabezas de sus pensamientos finalmente encajaron cuando tuvo una buena vista de la mitad del rostro del conductor. ¿Cómo podría saber? Cohen solo con los ojos se podía reconocer. Cohen
Frenó en seco. El conductor del coche mostró un impactante falta de empatía y preocupación. El egoísmo consumía sus pensamientos, dejándolos ciegos ante la angustia, el sufrimiento infligido a Juan. Él tiene bastante habilidad para ridiculizar y regañar, como un disco rayado atrapado en un bucle de negatividad, culpando a Juan por la colisión. Entiendo que la rabia en la carretera es algo común, pero patear a alguien mientras está literalmente en el suelo no es la forma correcta de actuar. Hombre, no seas como este tipo. El conductor del coche azul acusaba falsamente a Juan de ser del tipo que se lanza frente a otros coches solo para conseguir dinero fácil. Juan se disculpa, queriendo pagar la compensación, como si las últimas cosas que dijo el conductor no fueran ya insoportables. Además, tiene que señalar que Juan nunca puede permitirse pagar. Los regaños y acusaciones contra Juan eran ensordecedores. Él tiene otras cosas que atender, y ese era su brazo izquierdo. La agonía recorrió su cuerpo, mientras el dolor irradiaba desde el miembro herido. Él estaba en el suelo, con la cabeza baja, mientras absorbía cada palabra. Todo en lo que podía pensar, en ese momento, era en cómo le dolía la mano, en medio del interminable ataque verbal del conductor del coche azul. Hubo una breve pausa, cuando un extraño inesperado se atrevió a interrumpir el constante regaño. El conductor insensible e indiferente giró la cabeza de ridiculizar a Juan a descubrir quién intentaba entrometerse en su situación. Se quedó desconcertado al darse cuenta de con quién realmente estaba tratando. Aquí llega Kanko. Nuestro Kiko viene a salvar a Juan. Te metiste con la persona equivocada, señor Ko. Levantó una ceja ante el conductor imprudente. Lo conocía, Kim Jin-young, por su lenguaje corporal, al cruzar los brazos. En el momento en que lo vio, su actitud cambió. Ahora su atención estaba en Ko. Jin-young preguntó por el paradero de Ko durante su ausencia y ofreció palabras vacías de apoyo, instándolo a buscar su ayuda si alguna vez necesitaba un amigo. Jin-young es de esos que se aprovechan de alguien más poderoso intentando parecer amigable. Ahora llama a Ko-un amigo, e incluso intenta darle una palmada en el hombro. Pero Ko naturalmente aparta su mano. Ko no quiere lidiar con los intentos del otro hombre de llevarse bien, y le pide a Jin Young que explique la situación actual. Y como si hubiera un interruptor, esta persona, Jin Young, vuelve a insultar en dirección a Wan. Trata de culpar a Wan por ser uno de esos que se lanzan frente a un coche por dinero. Wan levantó la vista después de un rato y suplicó comprensión, esforzando su voz para defenderse, mientras miraba hacia arriba para explicarse. La mirada preocupada de Ko lo interrumpió, y Wan tuvo que recordar lo que iba a decir a continuación. Con este pequeño, pero considerado gesto, la cabeza de Wan daba vueltas, pero no por mal. Wan, sorprendido por el gesto de cuidado de Ko, se encontró sonrojándose mientras bajaba la cabeza. ¿Alguien está nervioso? Jin Young parece algo sorprendido cuando Ko se arrodilla frente a Wan y le pregunta si está bien. Él también se sorprendió cuando Ko se ofrece a llevar al repartidor al hospital. No estaba al tanto de las abajo, alguien nervioso. Jin Young parece algo sorprendido mientras Ko se arrodilla frente a Wan y le pregunta si está bien. Él también está afectado cuando se ofrece llevar al repartidor al hospital. Él desconocía las palabras no dichas y la historia entre estos dos. Así que preguntó cómo ese y el repartidor se hicieron cercanos. Jin Young finalmente decidió apartarse, diciendo que lo dejaría ir con facilidad, ya que eran conocidos. Una vez que Jin Young se fue, Sin no pudo evitar sentirse molesto con Jin Young. Él no le debía nada a ese hombre. Dirige su atención a la persona en el suelo, la única que en esta situación necesita atención. Seoan amablemente preguntó si su brazo izquierdo le dolía mucho y si podía ponerse de pie. Seoan quería llevarlo al hospital,
Su gesto de cuidado aseguró que Woo-won recibiera la atención médica adecuada, lo que dejó a Woo-won asombrado. En el hospital, Woo-won fue llevado rápidamente para recibir atención médica, mientras Seo-an hacía llamadas para ayudar con su situación. En el hospital, alguien llamó a Seo-an por su nombre. En medio de un día ocupado, Seo-an identificó quién interrumpía su llamada, Hee-an. En el bullicioso pasillo del hospital, Hee-an saludó a Seo-an. Este doctor tiene el cabello castaño claro peinado hacia atrás, mostrando más de su rostro atractivo, complementando sus ojos hipnotizantes, que transmiten calma y profesionalismo. En cuanto el doctor se acercó, Seo-an preguntó inmediatamente por Woo-won. Hien no perdió tiempo y reportó que no había fractura. Gracias a Dios. Woo-won solo tenía un ligamento distendido. Solo debe tener cuidado por al menos 2 semanas, y actualmente está en terapia física. Seo-an expresó su gratitud a Hien por intervenir en un momento tan inesperado. Con un toque de curiosidad, preguntó por su madre, insinuando sutilmente que su madre podría estar trabajando también en el hospital. Hien informó a Seo-an que ella estaba fuera de servicio en ese momento. Hablando de personas que conocen, Hien preguntó con curiosidad cómo se conocían Seo-an y Woo-won. Seo-an tomó nota del nombre de Woo-won. Sí, por favor, respondió Seo-an con una pregunta propia, preguntando a Hien cómo conocía a Woo-won. Hien compartió una respuesta interesante, mencionando que solía ser parte del mismo club de natación que Woo-won. Expresó su sorpresa al ver a Woo-won después de casi 10 años sin contacto, y aún más que Woo-won estuviera con Seo-an. Hien captó la insinuación de que Seo-an no estaba familiarizado con quién era Woo-won. Había venido a ver a Woo-won, y Sin dio una respuesta breve, mencionando que se había encontrado por casualidad y que Sin lo estaba ayudando porque estaba allí cuando ocurrió el incidente. Hien no le creyó completamente, pero no presionó a Sin para obtener más detalles. En cambio, el doctor hizo otra pregunta e indagó sobre el bienestar de Cohen. Aparentemente, consciente de los episodios de ansiedad paralizante de Cohen, Seo-an no pudo evitar preguntarse por qué él, Y, había hecho esa pregunta en primer lugar. El doctor señaló hacia la multitud bulliciosa que los rodeaba. Estaban envueltos en un mar de gente y, en un intercambio sutil de palabras, reconocieron el posible impacto de una reunión tan grande en Cohen. ¿Tenía el potencial de desencadenar una respuesta abrumadora? Quizás incluso un episodio de ansiedad, justo como su pesadilla. Era un buen día afuera, pero alguien no lo estaba disfrutando, tanto como los demás. Woo-won acababa de salir del hospital y, en lugar de disfrutar el hecho de que estaba bien, estaba más preocupado por el trabajo. Woo-won, por favor, cuida de ti primero. Nuestro repartidor de pizza miró su teléfono y parecía que su jefe no estaba enojada por lo que había pasado. Ella preguntó si había visto a un doctor y le aseguró que solo fue un accidente, instándolo a no preocuparse y a regresar seguro a la tienda. Una vez más, otra señal del universo destinada a animar a Woo-won a relajarse, pero en cambio soltó un suspiro pesado y dirigió la culpa, un poco de margen, pero en cambio soltó un suspiro profundo y dirigió la culpa hacia sí mismo, reprochándose por haber dejado que su mente divagara fuera de la carretera. Sí, mejor no hacer eso. El peso de su autorreproche se intensificó mientras pensaba para sí mismo en cómo ninguno de estos desafortunados eventos se habría desencadenado si tan solo él hubiera estado más atento al camino. Shaun logró sacarlo de sus pensamientos. Le dice que el asegurador del conductor del coche azul contactará a Wan pronto, y le dijo a ese que Wan prácticamente estaba acelerando. Wan tiene que hablar las cosas con ellos, y fue amable de su parte decirle a Wan que su scooter había sido cuidado por un compañero de trabajo en la pizzería. Se preguntó por el destino previsto de Wan, preguntándose si planeaba regresar a la pizzería. Wan asintió afirmativamente, mencionando su deseo de concluir asuntos con su gerente. Devolviendo la pregunta, Wan preguntó si Cohen iba a casa, a lo que Sean respondió con una simple afirmación. La gratitud brilló
en el rostro de Wan, mientras expresaba agradecimiento por el tiempo de Shaun. Una cálida sonrisa adornaba su rostro. Shaun se encontró cautivado por el resplandor de la sonrisa de Wan. La vista evocaba una sensación de alegría en él. En ese momento, una brillante idea se encendió en la mente de Cohen. Un impulso de ofrecerle a Wan un viaje en su coche, un pequeño acto de amabilidad, para fortalecer su nueva conexión. Vamos. Eso fue suave, dijo ese. Wan se sorprendió por la sugerencia de Cohen. Naturalmente la rechazó, nervioso y dudoso. No quería incomodar a Cohen, especialmente después de los eventos del día. Sin embargo, parecía feliz al escuchar la oferta. Hey. Sin embargo, Sean miró directamente a los ojos de Wan, una sonrisa suave en la comisura de sus labios. Había una sinceridad innegable en su voz, mientras aseguraba a Wan que si aceptaba el viaje, eso traería una sensación de paz y tranquilidad a la mente de Sean. La sinceridad en las palabras de Cohen resonó profundamente en Wan, haciéndolo contemplar la oferta con más seriedad, y finalmente aceptó el viaje. Wan y Sean caminaron juntos hacia el coche estacionado de Sean, sus pasos resonando en el pavimento con árboles imponentes. Las ramas se mecían suavemente con la brisa, proyectando luces y sombras que pintaban un camino pintoresco. La preocupación de Sean por el bienestar de Wan lo llevó a preguntar si todavía planeaba ir a trabajar, especialmente dado el estado de su brazo. Wan contempló la pregunta, reconociendo la necesidad de tomarse un tiempo libre, pero no podía deshacerse de la sensación de inquietud que lo chironeaba. Aunque Wan no explicó más a Cohen por qué no podía descansar por un periodo prolongado, su mente estaba llena de pensamientos sobre encontrar otro trabajo. Mientras tanto, reflexionaba sobre las posibilidades, sintiendo una mezcla de determinación e incertidumbre, mientras sopesaba sus opciones para el futuro. La mente de Wan se convirtió en un laberinto de sobrepensar, consumido por la desesperada necesidad de un empleo. Mientras tanto, Sean se detuvo en seco, fijando la mirada en Wan. Las palabras persistentes de su terapeuta resonaban en su cabeza, recordándole la importancia de sus interacciones para su propio tratamiento. Una ola de tristeza lo invadió al darse cuenta de que su preocupación por el bienestar de Wan había sido opacada por su propia comodidad. A lo largo del día, una chispa de esperanza danzó en los pensamientos de Sean, aferrándose desesperadamente a la posibilidad de que la mala suerte de Wan pudiera acabar con su dolor implacable. ¿Podría Wan ser quien rescatara a Sean de su propio tormento? Impulsado por el instinto, Sean evaluó el valor de Wan en su vida, luchando con un sentido de creciente incertidumbre. Finalmente, Sean logró escapar de sus pensamientos turbulentos y confrontó a Wan en el mundo real, preguntando si debería echarle una mano. Sean se ofreció para ayudar a Wan su trabajo hasta que su brazo se recuperara, pero Wan rechazó y reveló su renuencia a ser una carga. Sean, persistente en su preocupación, insistió en el asunto, recordándole a Wan la difícil fase que estaba atravesando. Las palabras de Sean tenían el peso de la practicidad al mencionar las inminentes cargas financieras, gastos médicos, daños al vehículo, compensaciones y costos de reparación con los que Wan tendría que lidiar. La magnitud de estos desafíos cayó sobre Wan como una ola abrumadora, imprevista y eternamente complicada. El cansancio comenzó a asentarse en sus huesos, un agotamiento que permeaba todo su ser. Con cada problema acumulándose uno sobre otro, Wan se sentía asfixiado. No podía escapar de la culpa que se echaba a sí mismo por el accidente, culpándose por las circunstancias que se habían desarrollado. El peso de su deuda, los gastos de vida y ahora la carga financiera añadida del accidente lo oprimían, sin descanso. En esta realidad asfixiante, Wan se encontraba en terreno inestable, sintiendo
que la tierra bajo sus pies estaba siempre a punto de derrumbarse con un solo golpe. El peso de sus problemas y la desesperación de su situación le envolvían, dejándolo cuestionarse cómo podría alguna vez encontrar un camino hacia adelante. En medio de la oscuridad abrumadora, Shan le dio un recordatorio suave, asegurándole a Wu Wan que podía extenderle una mano amiga, aunque solo fuera por una semana, hasta que Wu Wan estuviera mejor. Fue un pequeño gesto, pero uno que tenía el potencial de hacer un impacto significativo en el camino de Wu Wan hacia la recuperación. Wu Wan era consciente de eso. La curiosidad se encendió dentro de Wu Wan mientras cuestionaba los motivos de Sean para ofrecer su ayuda. Un destello de diversión cruzó el rostro de Sean, manifestándose en una sutil sonrisa. Disculpa. En ese momento, Sean no pudo evitar apreciar la habilidad de Wu Wan para discernir más allá de las apariencias, reconociendo las capas de profundidad dentro de su carácter. Con sincera calidez, Sean recordó a Wu Wan la vez que le prestó un paraguas, un simple acto de bondad que había impactado significativamente el día particularmente difícil de Sean. La gratitud brotó dentro de Sean y, al recordar la ayuda de Wu Wan, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de su deseo de ofrecer apoyo. A cambio, a pesar de lo que Sean dijo antes sobre ser codicioso, aún así es tan agradable que él haga esto. Todo por culpa del paraguas. Debería llevar un paraguas de repuesto. Me pregunto. Conmovido por las palabras de Sean, Wu Wan se quedó asombrado, profundamente emocionado, por el aprecio de Sean, dándose cuenta del impacto de su breve encuentro. Al mismo tiempo, Wu Wan está desesperado por mantener el trabajo de repartidor de pizzas, porque dice, al mismo tiempo, Wu Wan está desesperado por mantener el trabajo de repartidor de pizza, porque dice que no puede agradecerle lo suficiente a Sean. Wu Wan tiene que contarle esto a su gerente, aunque este chico sigue preocupado por si es una carga. Ganamos a nuestro dulce niño de verano. ¿Estás bien? Sean asintió en señal de reconocimiento. Lo animó a enviar un mensaje con su horario de entrega de pizza pronto, enfatizando que se lo estaba tomando en serio intercambiando números. Hey, hey. Sean amablemente invita a Wan a subirse a su coche. La energía vibrante de anticipación llena el aire, mientras Wan lo sigue hacia su coche y cierra la puerta tras él. ¿Se acercarán más a partir de ahora? En la madrugada de una ciudad surcoreana, el sol tímidamente asoma sobre el horizonte, proyectando un suave resplandor dorado sobre el paisaje urbano. Con un sentido de propósito, Wan cuidadosamente dobla su cama, ordenando su espacio vital para comenzar el día con una pizarra limpia. La luz del sol se filtra a través de la ventana, infundiendo calidez en la habitación, proyectando una danza juguetona de sombras en las paredes. Los rituales familiares traen comodidad y preparación, preparándolo para enfrentar los desafíos del día con un espíritu renovado. Sorprendentemente, Kawan y Wan apenas habían aprendido los nombres del otro. Bueno, Sean ya sabía el nombre de Wan. Hey, hey, después de compartir su información de contacto, fue solo en días recientes que finalmente intercambiaron esta información básica. Sus conversaciones eran a menudo cortas y enfocadas, involucrando asuntos prácticos, como compartir una dirección para una reunión posterior o confirmar horarios de llegada. A pesar de la brevedad de sus interacciones, una sensación de anticipación y emoción llena el aire. Mientras embarcan en este acuerdo, le había pedido a Sean que se encontrara con él en la pizzería. Cuando Sean llegó, en su elegante Bentley blanco, no pudo evitar notar la atención que Wan recibía de sus compañeros de trabajo. Se reunían a su alrededor, mostrando genuina preocupación, preguntando si todavía estaba herido. Literalmente no puedes perder de vista a Wan. Es tan alto comparado con todos sus compañeros de trabajo. En medio del grupo que formaban, Wan sintió una mirada familiar sobre él. Se dio la vuelta, y allí estaba Sean,
esperando pacientemente junto a su coche. La vista le trajo una ola de confort, felicidad, recordándole su trato. Sean estaba junto a su lujoso coche, un poco incómodo y ansioso, esperando que Juan se acercara. Juan no podía creer lo que veía, y estaba asombrado de que Sean usara un coche tan elegante para su entrega. Pensó que un coche más sencillo habría sido suficiente. Mientras Juan estaba allí, sus ojos se fijaron en Sean, y sus compañeros de trabajo notaron su sorpresa y siguieron su mirada. Ambos quedaron impresionados, pero su asombro se centró más en la belleza brillante del coche caro. Bueno, esa es una forma de hacer una entrada. Mientras estaban dentro del coche, emprendiendo su primera entrega juntos, la mente de Juan corría con preguntas. No pudo evitar expresar sus preocupaciones a Sean, ajeno al pánico que burbujeaba abajo. Sus palabras, las preocupaciones sobre dañar el coche elegante con café o pizza ocupaban sus pensamientos, y la familiaridad de entregar comida en un coche caro solo aumentaba su inquietud. Para calmar sus nervios, Juan compartió su observación de que la mayoría de los repartidores optan por bicicletas. Sin embargo, Sean señaló francamente lo obvio. No, podía imaginar que ambos cabrían en una coche elegante con café o pizza ocupaba sus pensamientos, y la familiaridad de entregar comida en un coche elegante solo aumentaba su incomodidad. Para calmar sus nervios, Wu Wan compartió su observación de que la mayoría de los repartidores optan por bicicletas. Sin embargo, Cohen señaló francamente lo obvio. No, podía imaginar que ambos cabrían en una sola bicicleta. Este breve comentario tomó a Wu Wan por sorpresa, haciéndolo sonrojar. Aún abrumado por esta peculiar situación, dije que los dejaran subir a una bicicleta, juntos. Viendo la nerviosidad de Wan, decidió desviar su atención. Él le recordó sobre el café que estaba sujetando firmemente en su regazo con una mano sobre el café. Por un momento, olvidando momentáneamente sus preguntas, en medio del bullicio, Koi decidió verificar 2 veces su primer destino de entrega con un tono despreocupado. Le preguntó a Wan si deberían ir a la Universidad de Corea. Mientras Ko y maniobraban el coche por las calles concurridas, sus ojos estaban fijos en la carretera, adelante, y se abrieron de sorpresa. Universidad de Corea. La sola mención de eso desató un frenesí en sus pensamientos. ¿Por qué le interesaba tanto? De cualquier forma, el coche zigzagueó por las calles de la ciudad. Owen agarraba el volante con emoción y nerviosismo. Al llegar a la universidad, Juan pidió a Ko que esperara en el coche un rato, prometiendo regresar pronto. Con Juan fuera de vista, Sean se encontró mirando por la ventana del coche como un espectador curioso en un espectáculo peculiar. El campus universitario se desplegaba ante él, lleno de actividad. Los estudiantes corrían con sus mochilas, que parecían caparazones de tortuga, leían los tesores académicos. Era una escena de una comedia donde la búsqueda del conocimiento chocaba con encuentros sociales hilarantes. Sean se encontró perdido en sus pensamientos, su mirada fija en el mundo fuera de la ventana del coche. Los alrededores familiares despertaron una mezcla de emociones en él. Era su primera vez regresando al lugar desde que se graduó, y una ola de nostalgia lo invadió, con recuerdos tanto amargos como dulces que resurgieron desde lo profundo de su mente. Una nube de descontento se posó sobre él al recordar la presencia de Hin Jung. La sola mención de su nombre arrojó una sombra sobre sus recuerdos, manchándolos con amargura. Sean se reprocha fuertemente por no haber alejado a Jin Jung mucho antes en su vida. Sin embargo, a pesar de este sabor amargo en su boca solo por recordar a su antiguo compañero de escuela, se culpa a sí mismo por haberse metido en esa situación. Después de entregar con éxito la caja de pizza, con una caja de refrescos, Juan se tomó su tiempo para regresar a Cohen. Mientras caminaba por la bulliciosa universidad, su mirada vagaba sin rumbo. No pudo evitar sentirse cautivado por la vista de los estudiantes ocupados, cada uno absorto en su propio mundo académico.
Su energía juvenil y entusiasmo llenaban el aire, en contraste con su anhelo. El edificio se erguía alto y orgulloso, sirviendo como telón de fondo para sus búsquedas de conocimiento y sueños. En medio de su admiración, un sentimiento de vacío surgió dentro de Juan. Se encontró anhelando algo que no podía precisar del todo: el sentido de pertenencia, la camaradería compartida entre los estudiantes y las oportunidades y posibilidades que parecían al alcance. Sin embargo, mientras caminaba entre ellos, no pudo escapar la sensación de que no pertenecía. La división entre su mundo y él de ellos era palpable. Lo pesaba, recordándole las cosas que no podía tener o experimentar de la misma manera. Haber vivido o experimentado de la misma manera. Era muy obvio que su ropa casual, mochilas y sonrisas contrastaban con su uniforme, caja de pizza y fachada. ¿Juan alguna vez tendrá un respiro? ¿Y dónde estaba? Visto todo esto en la ciudad surcoreana, mientras caía la noche, Sean estaba encerrado dentro de los confines de su vasto y muy vacío dormitorio. La habitación emanaba un aire de grandeza, con sus lujosos muebles y decoración exquisita, pero, a pesar de su grandeza, una abrumadora sensación de soledad impregnaba el espacio. Él se acostó en su cama muy agotado por hoy. Empezaba a pensar que llevar a W al trabajo fue precipitado de su parte. Ya lo estaba lamentando. En la oscuridad, las sombras danzaban sobre las paredes, creando una atmósfera sombría. La mente de Sean vagaba hacia su tiempo en la universidad, donde caminaba por los pasillos, asistía a clases e interactuaba con sus compañeros. Pero ahora esos momentos se sentían distantes y desconectados, como ecos desvanecidos de una melodía olvidada. Él recordaba principalmente a Jaini Young cuando eran compañeros de clase. La imagen del rostro de Jaini, Young contorsionado por el disgusto, atormentaba los pensamientos de Sean, intensificando su desesperación. Sean encontraba consuelo en el frío tacto de 2 pastillas, que brillaban en su esterilidad clínica. Las pastillas le ayudaban a calmarse y asegurarse de poder dormir durante la noche sin preocuparse por sus habituales pesadillas. Ellas contenían la promesa de un escape temporal de su propia mente. Recordó su primer día con Juan, la mañana en que todo esto sucedió. Confiaba en sí mismo para completar el día sin fallar. Sin embargo, después de pasar por todo eso, ya estaba muy cansado. Esto no es porque no esté acostumbrado a hacer esta tediosa tarea, sino que no puede imaginarse haciéndolo solo. Y si estuviera solo haciéndolo, le tomó a Sean un par de días acostumbrarse, naturalmente, a tener que conducir por toda la ciudad después de estar encerrado en su casa por tanto tiempo. Ha sido mentalmente agotador, pero, afortunadamente, a pesar de cuánto ha estado saliendo, nunca tuvo un solo accidente. ¿No debería ser, no tener, un accidente hoy, un estándar de oro? Creo que la lección más difícil que aprendió fue estacionar. Es peligroso estacionar su auto al lado de la carretera y es difícil encontrar un lugar para estacionar. Sean entendió por qué Juan había insistido en una motocicleta o una bicicleta como modo de transporte para las entregas, sin agonizar por la escasez de espacios para estacionar. Sean amaría conducir a Juan en una de sus muchas motocicletas, pero odiaba que eso exponga a las personas. Estás expuesto al mundo. Todo lo contrario, a tener un auto donde las ventanas polarizadas pueden protegerte de atención no deseada. Sean simplemente no es fan de que lo miren. Él recuerda algo interesante sobre Juan. Después de cada entrega exitosa, él regresa com snacks ou bebidas. Todo dado. Grátis para él. Recibe tantas cosas grátis, que incluso ocupan bastante espacio, en la parte trasera del auto de Sean. Sean preguntó si esta era su rutina habitual. Días llenos de snacks gratis y buenas propinas, pero ya podía asumir qué pensaban estos clientes de Sean y Juan. Él aparece en su puerta con esa cara lastimada y vendaje en la mano. El hombre parece
Un cachorro triste, quien no querría ayudar a un cachorro. Así que ya ha pasado una semana. Juan le recordará a Sean que está considerando quitarse el vendaje la próxima semana, ya que ya se siente mucho mejor durante el medio del día, en un viaje suave en coche, con Co, y Juan le agradece por ayudarlo a pasar la semana. Incluso muestra su habitual sonrisa brillante en su dirección, aunque no mira directamente a Juan. Juan se encuentra sonrojándose y, rascándose el cuello, se pone nervioso por la gente que lo mira, pero Juan, mirándolo, mientras habla, se siente bastante opuesto a como usualmente se siente. Él se siente emocionado y menos sarcástico. Y ha escuchado a Juan agradecerle una y otra vez. Durante estos últimos días, él podía decir qué tipo de persona era Juan. Si había algo que podía sacar de esta experiencia, es que Juan es gentil y amable. Solo dice cosas que hacen que cualquiera que hable con él se sienta bien. Durante toda la semana, Juan no había mostrado señales de estar pasando un mal momento, ni pronunció una palabra de queja. Estaba herido, tenía un trabajo que podría cansar a cualquiera. Todo ese, hablar, tratar con gente, el contacto visual y tratar de hacer esas entregas a tiempo, no pudo evitar compararse con Juan. Se siente muy avergonzado de sí mismo, que alguien como Juan pudiera soportar tanto. Y aquí estaba él preocupado por el contacto visual. Alguien abrace a este hombre. Y tú también estás trabajando duro. Sanar toma tiempo, con un ojo atento y un golpe. Suerte. Juan encontró esta siguiente ubicación justo. Entonces escuchó la voz de Sean mencionando un estacionamiento cercano y como un reloj. Juan dejó a ese y otra vez para cumplir con sus deberes, prometiendo al conductor que volvería pronto. Consigue ese pan. La mirada de Owen se detiene en la figura que se aleja de Juan, sus ojos llenos de sentimientos agridulces. La semana está llegando a su fin. Sean encuentra bastante extraño que esté tan acostumbrado a la presencia de Juan. Es como si tener a Juan cerca lo calmara. A diferencia de muchas personas que conoce, Juan no se queda hablando de temas inútiles. Sean admiraba esta cualidad rara, ya que lo libraba de soportar conversaciones aburridas sobre el clima, los últimos chismes de celebridades, o cómo está su familia. Ya, siente un punzón de tristeza, mientras el día llega a su fin. No quiere que termine aquí, pero, en medio del torbellino de emociones, Shan fue golpeado por una repentina realización. Habían pasado días conversando de manera formal, manteniendo una distancia respetuosa en sus interacciones. Ni siquiera sabe cuántos años tiene Juan. Sean no pudo evitar anhelar una amistad con Juan que fuera más allá de sus circunstancias actuales. Oye, Siri, ¿cómo haces amigos? Era la hora del almuerzo y el estómago de Q gruñía de hambre. Sabía que Juan no volvería pronto, así que consideró pedir comida de un restaurante cercano. Y entró al restaurante. Notando su nueva apariencia, a primera vista parecía desierto, como si nadie estuviera allí. Sin embargo, al adentrarse más dentro, se sorprendió al ver una gran multitud. El lugar estaba lleno de gente, bullicioso y ruidoso. La abrumadora cantidad de personas hizo que Cohen se sintiera sofocado, como si algo le fuera a pasar. Pero intentaba calmarse antes de poder escapar. Sean fue abruptamente llamado por un cajero. Su apariencia parecía bastante agradable, con una sonrisa amigable en su rostro. Ellos preguntaron si quería pedir algo del menú. Sin embargo, Sean instintivamente desvió la mirada, evitando cualquier contacto visual directo. El pesimismo dentro de él lo mantenía a la defensiva y distante, dificultándola entablar una conversación simple. Se rascó el cuello distraídamente, un hábito nervioso que no podía controlar.
La duda empezó a llenar su mente, haciéndolo retroceder, sintiéndose inseguro e incómodo con la situación. Pudo pedir 2 tazas de café, aunque pequeña victoria, pero aún una victoria. Sean se quedó allí, su confianza vacilante, un destello de ella, aún presente dentro de él. Sin embargo, su actitud pesimista permanecía intacta. En medio del restaurante lleno, un cliente, en la fila detrás de él, accidentalmente, chocó con él. El cliente, acompañado por su amiga, se disculpó rápidamente por el accidente. Sean reconoció sus palabras con una breve respuesta. No hay problema. Pero, deliberadamente, desvió la mirada, evitando cualquier conexión adicional. Mantuvo su distancia emocional, reacio a entablar una interacción significativa. Había demasiados ruidos a su alrededor. La sinfonía implacable de ruidos en el golfo y a su alrededor desde todas direcciones, la cacofonía de máquinas de café, trabajando y silbando llenaba el aire, mezclándose con la charla de individuos inmersos en sus propios mundos. Cada sonido, como una aguja penetrante, se filtraba en los oídos de Sean. Desesperado por escapar del asalto auditivo, salió apresuradamente del restaurante. Sin embargo, para su desdén, el mundo exterior no le ofreció alivio. Una multitud de personas lo esperaba. Su presencia parecía multiplicarse con cada segundo que pasaba. Era como si el universo conspirara contra él, amplificando su sensación de incomodidad e aislamiento. Su cabeza iba en su contra. Ahora está convencido de que todos lo están mirando justo así. Ese sentimiento ansioso comenzó a resurgir ante sus ojos. Está empezando a entrar en un ataque de pánico. Veremos si Sean estará bien. Con una sonrisa satisfecha, Juan regresó caminando al coche de Sean, su exitosa entrega de pizza, llenándolo de una sensación de logro. Los cálidos rayos del sol del mediodía acariciaban suavemente su rostro, creando un ambiente alegre a su alrededor. Era la hora del almuerzo, y Juan no pudo evitar preguntarse qué delicia culinaria podrían estar deseando Theo y Sean. Tal vez Sean ya había elegido un lugar mientras él estaba fuera. Mientras Juan caminaba de regreso al coche, emociones encontradas giraban dentro de él, dejando un sabor amargo, pero dulce en sus pensamientos. En su primer día trabajando con Sean, estaba nervioso, sin saber qué esperar, pero con el tiempo se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de Sean bastante. Sin embargo, una duda persistente se coló en la mente de Juan, alimentada por las palabras de Sean de antes. ¿No se suponía que este arreglo aliviaría las preocupaciones de Sean? Sin embargo, parecía que Juan era quien estaba beneficiándose más, siendo llevado por Sean. El desequilibrio en sus roles pesaba. Sin embargo, parecía que Wu Wan era quien se beneficiaba más al ser llevado por Ko. El desequilibrio en sus roles pesaba mucho sobre Wu Wan, proyectando una sombra de culpa sobre su nueva camaradería. Wu Wan tenía talento para sacarse a sí mismo de las profundidades traicioneras de la sobrepensación con un chasquido mental. Él se recordaba redirigir su atención hacia la tarea en mano, entregar pizzas con la máxima precisión y eficiencia. El hombre, literalmente, se sacudía la cabeza para dejar de sobrepensar. El coche estaba cerca, pero Juan no podía ignorar a la gran multitud que se reunía en un área cercana. Sentía su curiosidad, tirando de él hacia la conmoción, preguntándose qué causaba todo el alboroto. Al acercarse, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Allí, en el suelo, estaba un Ko, sin aliento y exhausto. Parecía que algo había salido mal, proyectando una sombra pesimista sobre la escena. El corazón de Juan se hundió mientras se preparaba para la desafortunada situación que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras el pánico lo invadía, cada respiración se volvía una lucha, constreñida por una garra invisible, de ansiedad. Su corazón latía contra su pecho como un tambor salvaje, sus latidos resonando en sus oídos. Su cuerpo temblaba
una sinfonía simple de nerviosismo y miedo. No podía evitar agarrar la tela, más cercana a su corazón. Sentía como si, en ese mismo momento, los ojos de persona a su alrededor se clavaran en su estado vulnerable, juzgándolo por su angustia. Cada mirada, cada susurro, se sentía como una flecha penetrante, intensificando su ya abrumadora sensación de ser escrutado. Uno por uno, los insultos, habituales, y la degradación se formaban. Él sentía su pecho apretarse gradualmente, mientras una oleada de recuerdos inundaba su vista y sus oídos. Las lágrimas caían al suelo, mientras él intentaba luchar contra esta sensación de estar tan aislado en su propia cabeza. Veía que todo el ser de Owen se sentía atrapado en una batalla implacable, donde la línea entre la realidad y su propia percepción agonizante se desdibujaba, dejándolo lidiar con la sensación angustiante de que estaba al borde de desvanecerse, consumido por el agarre abrumador de su propio miedo. Juan se arrodilla junto a él, llamando desesperadamente su nombre. Nada parecía funcionar. Eso es todo. Juan, mira, criamos a ese chico. Juan, mira alrededor y amablemente pide a la gente que se aparte un poco para dejar a Seo y Bree. Con esto, la multitud naturalmente se dirigió retroceder, confiando en la instrucción de Juan. Nuestro repartidor de pizzas pone una mano en la espalda de Zen mientras lo llama, tranquilizándolo. Juan acaricia suavemente el rostro de Sean, con una mano, la otra rodeando el hombro de Cohen. Deja que el hombre en pánico descanse sobre su pecho. Le da suaves palmadas en la cara y le recuerda a Seo que está allí, que todo va a estar bien ahora. No estoy llorando. Alguien está cortando cebollas. En un momento de profunda vulnerabilidad, Seo encontró consuelo en el toque gentil, la presencia tranquilizadora de Juan. Con un cuidado tierno, Juan acarició el rostro de Sean. Su toque una suave reafirmación que resonó en cada fibra del ser de Sean. El peso de la angustia de Sean se desvaneció mientras se apoyaba en el abrazo reconfortante de Juan, buscando consuelo y apoyo. Él se aferra a la buena mano de Juan, donde la pulsera azul está envuelta flojamente alrededor de su... La buena mano de Juan, donde la pulsera azul está envuelta flojamente alrededor de su punto. Muñeca. Esto le da a Juan más perspectiva, que Sean es mucho más vulnerable de lo esperado. En esta conexión íntima, el abrazo de Juan se convirtió en un santuario, proporcionando un refugio, donde Sean podía liberar su angustia. Las lágrimas fluían libremente, sus corrientes aladas se mezclaban con la tela de la camisa de Juan en la mano mientras Juan le repetía suavemente que todo iba a estar bien. Sean también murmuró estas palabras en su propia mente. Sean finalmente se dice a sí mismo que estará bien. A medida que la conciencia de Sean regresaba gradualmente, se encontró en un lugar de alivio y confort. Los sonidos bulliciosos de la calle habían sido reemplazados por un suave silencio, y un paño suave cubría sus ojos, proporcionando un escudo contra el mundo exterior. En medio de su confusión, una voz familiar llegó a sus oídos, calmante y cariñosa. No era otra que Wu-Wan. Cuando Sean retiró el paño de sus manos, ajustó su asiento, evitó la mirada preocupada de Wu-Wan. Parecía que tenía algo que explicar. Nunca le había contado a Wan que tenía un trastorno de pánico. Él ofreció una disculpa, pero Wan le aseguró que no había necesidad de disculparse. Sean estaba sorprendido porque no estaba preparado para que Wan simplemente lo aceptara así, especialmente cuando él era completo desastre hace un rato. Él le aseguró a Sean que no había necesidad de una disculpa, compartiendo que alguien querido para él y su propia familia también luchaban con un trastorno similar. En ese momento, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Estaba agradecido de haber conocido a Juan cuando él le dio un paraguas en aquel entonces.
pero ahora está aún más agradecido de haber estado realmente cerca de él durante tanto tiempo, con una sonrisa radiante y un brillo juguetón en sus ojos. Juan cambió la conversación a un tono más ligero. Se volvió hacia Sean y le preguntó a dónde le gustaría ir a almorzar y si debería conducir el coche en lugar de Juan, ya que ninguno de los dos tenía antojos específicos. Volver a la pizzería era un buen lugar para ir. Sean estaba a punto de ponerse cómodo y abrocharse el cinturón, pero sintió algo extraño en sus manos. Una pulsera macramé azul. Shan preguntó qué era eso, y Juan explicó brevemente que era una pulsera que recibió gratis. Juan expresó cómo Sean sostenía la pulsera muy apretada en su puño. Juan no se molestó en sacarla de las manos de Sean. Estoy grabando esta frase en mi mente, para siempre. Ahora esto es demasiado lindo para soportar más. En el momento en que Sean escuchó esto, enterró su rostro en su mano con la pulsera justo pegada en su frente. El detalle es simplemente perfecto en muchos sentidos. Quiere compensarlo, pero Juan explica que solo la llevaba puesta porque ¿qué decías? Juan sigue obstinado. Shan continuó, disculpándose, pero tener a Juan mirándolo directamente y asegurándole que nada era su culpa pareció aliviar la mente de Sean. Juan incluso le dijo que no se exigiera demasiado, y con esto, Sean no tuvo palabras para protestar. Quedó sin habla, un desastre sonrojado y rascándose el cuello nerviosamente, todo mientras evitaba el contacto visual por si se ponía rojo tomate. Todavía mantiene la pulsera cerca de su rostro. Esto no es un pulsera cerca de su rostro. Esto no es un simulacro. Sean se sorprende a sí mismo, mirando a Wu-Wan conducir, en lugar de las habituales voces crueles que se cuelan en la cabeza de Sean. Él solo recuerda a Wu-Wan, consolándolo con sus palabras. Resuenan en la cabeza de Sean en repetición. La sonrisa que Wan lleva en su rostro mientras conduce, de regreso, a la pizzería, quedará grabada para siempre en el subconsciente de Sean. Los sentimientos definitivamente están desarrollándose para Sean, pero ¿qué hará con Alosh?